buenas noches, bienvenidos al Centro Cultural Héctor Tizón. Muchas gracias por acompañarnos con su presencia esta noche. Mi nombre es Natalia Ricotti y soy encargada de comunicación de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y queríamos comentarles que estamos muy felices con todo el Centro Cultural Héctor Tizón y en conjunto en esta ocasión con el Instituto Nacional de Teatro, de traerles esta hermosa actividad, que ya les paso a comentar cuál es, que además está enmarcada en el ciclo Mujeres Protagonistas, un ciclo pensado para justamente volver a pensar, a repensar la realidad y nuestro rol en la sociedad. Así que en este marco se realizarán muchas actividades, sobre todo durante el mes de marzo. Están invitados también a ver las redes sociales o acercarse por centros culturales, ya que habrá también teatro en conjunto con el INT y otras propuestas muy interesantes, artísticas y culturales. Sin más que decir respecto a esto, nuevamente agradecerles y sobre todo a las dramaturgas que hoy nos acompañan con el conversatorio, que yo creo que va a ser, parece que van a poder conversar con el público, que es algo muy lindo que se da acá en el Tizón. En el conversatorio, Palabras que habitan la escena, lectura y conversatorio con dramaturgos, exactamente. Muy bien, y bueno, sin otras palabras, las invito a subir a las dramaturgas y bueno, un fuerte aplauso para Elena Rosa, Elena Pulanera, Elena Santis y Vania Santis. Nuevamente, muchas gracias y gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches. Soy Vanessa Vázquez. Les voy a compartir uno de los textos que elegí para leerles en esta noche. Se llama Duerme, Domitila, duerme. Es una versión libre del discurso de Domitila Barrios Chúngara en una carta que ella escribe que se llama Un día de la mujer minera. En la escena de presentación. Luz tenue. Ingresa una mujer de espaldas, tratando que no se le apague una vela. Solo vemos su silueta, su rostro sombreado. Lleva una manta de alpaca, marrón claro, una blusa blanca natural, pollera plisada, amplia hasta la rodilla, un cancán. La paleta de color de Domitila es amarronada. Domitila tararea la canción Santa Bárbara Bendita, patrona de los mineros. Está sentada en un cajón de perfil, la vemos trenzarse, se viste, se incorpora mientras prepara un atado de aguayo. Sale. Escena Un día de la mujer minera. Domitila está sentada de rodillas, rodeada de verduras de varios colores. Pimientos, berenjenas, zanahorias, cebollas, ajos, acelga, maíz, etc. Pela una papa mientras mira cómo la cáscara se va haciendo un espiral largo que no termina de caer al piso. Tiene cacharros de todos los tamaños donde va dividiendo los alimentos para cocinar. Aromas invaden la escena mientras la vemos moverse con agilidad y como una secuencia cotidiana donde todo tiene un tiempo y una cadencia. Su voz, un hilo finito,
se escucha por momentos, se habla a sí misma, repasa listas de compras, tararea, está rumiando ideas. Domitila. Mi jornada empieza a las 4 de la mañana. Preparo el desayuno, mate cocido con cedrón, pan de maíz. Luego preparo las empanadas, 100 empanadas cada día y las vendo en la calle. En la noche preparamos la masa y desde las 4 de la mañana hago las empanadas. Mis guaguas me ayudan, pelan papa, cebolla, hacen la masa. Se carga un bulto, toma un canasto. A las 8 salgo a vender. Los chicos que van a la escuela por la tarde me ayudan. Hay que ir a la pulpería y traer mercadería, y allí en la pulpería se hacen inmensas colas, y hay que estar hasta las 11 aviándose. Hay que hacer fila para la carne, para las verduras, para el aceite. Así que todo es hacer fila. Entonces, al mismo tiempo, voy vendiendo las empanadas. Y mientras voy vendiendo las empanadas, hago fila. Corro a la ventanilla para buscar las cosas. Y los chicos venden mientras me ausento. Después los chicos van a hacer la cola y yo vendo. De lo que ganamos mi marido en la mina y yo, comemos y vestimos. La comida está bien cara, 100 pesos el kilo de carne, 40 pesos la zanahoria, 50 pesos la cebolla. Si pensamos que mi compañero gana 200 pesos por día, no alcanza. La ropa cuesta más cara, entonces trato de coser todo lo que puedo. Compramos lana y tejemos. Al principio de cada año gastamos unos 2.000 pesos comprando telas y un par de zapatos para cada uno de nosotros. Y esto los patrones lo van descontando mensualmente del salario de mi esposo. A eso le llamamos paquete, en las papeletas de pago. Y ocurre que antes que terminemos de pagar el paquete, ya se nos acabaron los zapatos. De las 8 hasta las 1 de la mañana yo vendo, hago las compras en la pulpería y también hago mi trabajo del comité de amas de casa, conversando con las compañeras. Al mediodía tiene que estar listo el almuerzo, porque mis otros hijos tienen que ir a la escuela y los de la mañana están de regreso. En la tarde hay que lavar la ropa, no tenemos lavaderos, usamos bateas y hay que ir a agarrar el agua de la pila. Hora de la siesta, lavar la ropa, los tendales parecen surcos recién arados, las prendas las acomodo de mayor a menor, de colores más fuertes a los más claros, de modo que la vista se pierda a lo lejos. Los colores tierra, marrones, café, naranja, cobre se funden en los cerros y más interminable se hace mi tarea. Mis manos fluyen en el agua como peces, sí, como peces dorados, color cobre, iluminados por el reflejo del sol en la batea. Mientras refriego prendas tras prenda de las guaguas, el recuerdo vuelve a mi cuerpo como eco y ya solo puedo pensar en mis carcajadas. Después de las tormentas de verano con mis hermanos corríamos para descubrir el charco más grande, las patas chapoteando agua y barro mientras mi mamá me perseguía para sonarme las orejas. Chinita, ututa, mirá cómo traes la ropa chorreando de agua. Yo hacía renegar fiero a mi mamá. ¿Qué puedo reclamar a mis guaguas de su mugre y travesuras si a veces son los únicos momentos de felicidad? Los chicos traen bastante tarea de la escuela y la hacen por la noche, en una mesita, una silla o un cajón. Hay veces que todos tienen tarea y entonces a algunos les pongo una batea sobre la mesa y ahí estudian. Yo aprovecho, preparo todo lo necesario para las empanadas del día siguiente. Luego hay que alistar guardapolvos, cuadernos, pochoclos para la escuela de mañana. Entonces, así vivimos, así es nuestra jornada. Yo me acuesto generalmente a las 12 de la noche. Duermo entonces 4 o 5 horas. Ya estamos acostumbradas. Buenas noches. Bueno, yo voy a leer un fragmento de la primera escena de Los brazos de Alfredo Halcón, que es una obra que se estrenó en el 2008 con María del Carmen Echenique y Silvia Gallegos, acá presente. Los papeles de Elsa y Camila. Son madre e hija. Elsa está sola en el living e invita a una actriz que trabaja con Halcón en alguna vieja película. Sueña que está actuando con él. De pronto escucha ruido metálico de ollas que se caen y sale de su ensoñación. Dios mío, hija, ¿te caíste? Camila llega de la cocina al living con una urna entre las manos. No, mamá, se cayeron unas ollas. ¿Cómo voy a hacer ese ruido si me caigo? ¿Qué sé yo, nena, sos tan rara?
Camila, aludiendo a la urna, ¿a quién se le ocurre guardar esto ahí? Toma la urna. Mamá, ¿qué vamos a hacer con las cenizas de la abuela? Elsa se las saca de las manos y las pone en otro lado. Me querés hacer llorar. Las generaciones ya no nos entendemos. Un poco de paciencia que ya me voy a morir y te voy a dejar tranquila. Camila, en tono más suave, te pones tan mal cada vez que te pregunto por la abuela. Camila, hija, vos no sabés nada. Camila, hace más de un mes que la cremamos. Es hora de despedirnos de ella. Elsa, no es eso. No es que me la quiero quedar. Es que tengo que cumplirle la voluntad. Camila, ¿cuál voluntad? Elsa, la abuela quería algo. ¿Algo como? Tono trágico y misterioso. Es que tu abuela, Camila, en los últimos días hablaba de cosas que nunca antes le había dicho a nadie. ¿Cosas? ¿Qué te decía? Ya te voy a contar algún día. Contame ahora. No puedo. Le prometí a mi madre silencio eterno. Contame. Bueno, pero solo porque vos me obligás. Tu abuela, cuando quería ser una gran actriz, lo conoció a Alfredo Alcón. ¿Y qué tiene? Ella soñaba con interpretar una obra con él. Trabajó con mucho esfuerzo. ¿Viste que ahí tenía ese programa con el autógrafo? Ella lo admiraba. Sí, ya sabía. Todos creíamos que había sido a la salida de una obra que le firmó el programa. Es algo difícil de explicar. Las cosas no fueron tan inocentes. Camila, ¿qué pasó? La abuela con una amiga decían que iban al cine juntas, pero la verdad es que ella actuó en una película de Alfredo Alcón. ¿En serio? ¿En cuál actuó? ¿Qué papel hizo? Alquilemos la película que la quiero ver. Cuando filmaron La pícara soñadora, tu abuela aparece 2 veces, mirando juguetes en la tienda y en el aula donde Chiquita rinde examen, un examen brillante, de derecho. Alcón va y se sienta justo al lado de la abuela y él le dijo que tenía unos ojos hechiceros. Camila ríe. Mira vos, la abuela. Elsa, eso fue lo único que quiso contarme, pero estoy segura por cómo me habló, en voz baja para que las cenizas no escuchen. Se entendía que hubo mucho más. ¿Mucho más? A mí me parece que ella habría estado mejor que la Legrand en el papel de Silvia Vidal, ahí con Alcón, recorriendo a escondidas las tiendas gándaras, los dos juntos bailando con ropas de fiestas que imaginan, porque en verdad son pobres. Bueno, ella es pobre, no, pero ella no lo sabe. Ella lo lleva a la terraza y le muestra las estrellas y dice que son de ella y que se las regala. Después entra el sol por la ventana y las ropas vuelven a ser como antes, como en La Cenicienta, y ella dice, cuando uno abre los ojos, se le escapan los sueños. Camila, ¿te acordás de toda la película? Elsa, lo que pasa es que la abuela estaba enamorada de Alcón. Sospecho que ella sacrificó su gran amor, como dice en la película, ya que no hemos podido ser felices nosotros, que sean felices los demás. Camila, ¿la abuela tuvo una historia con Alfredo Alcón? ¿Qué pasó? Elsa, ellos se van a casar, pero Chiquita acepta con la condición de seguir siendo pobres y Alcón le dice en la terraza, viviremos aquí junto a tus estrellas, ¿no es divino? Camila, no pregunto qué pasó con la abuela y Alcón. Elsa mira de reojo las cenizas. Siempre fue muy reservada, pero su última voluntad fue que le diera las cenizas a Alfredo Alcón. Se las tengo que llevar. Camila, ¿qué? ¿Las cenizas? ¿Le prometiste eso? ¿Vos le negarías la última voluntad a tu madre que hizo todo por vos? Además a la abuela no había quien la aguantara, tenía su carácter. Mamá, déjate de joder. Alcón no se debe acordar de ella, deben haber sido macanas de la vieja. Elsa, ¿cómo se te ocurre? Sí que se acuerda. Yo la entendí bien a mi madre porque me pasó lo mismo y no pude ser bailarina del Colón. Camila, vos no estudiaste danza en tu vida, te compraste zapatillas de baile nomás. Elsa, sin ilusiones no se puede vivir. Ellos tuvieron algo y es mi deber de hija. Camila, ¿cómo le vas a prometer eso? ¿Qué tiene? Se las llevamos y se las damos. ¿Y qué va a hacer Alcón con las cenizas? ¿Qué sé yo? ¿Las pondrá por ahí? No sé, con otras cosas de las admiradoras. Mamá, las admiradoras le dejan flores, bombones, cartas de amor, pero no las cenizas. Vemos, después él se arregla, seguro que se acuerda de ella.
¿A vos te parece que Halcón va a dejar que le demos las cenizas de la abuela? Elsa, ¿no? Camila, no. Buenas noches, yo soy Melissa Ortiz. Voy a leer unas escenas de mi obra Piletín, que fue una obra que presenté a un concurso en 2013 y ganó el premio provincial del concurso de dramaturgia Juan Carlos Estopiñán de la Secretaría de Cultura de la provincia. Voy a leer unas escenas salteadas porque es una obra como rompecabezas donde aparecen las escenas que voy a leer intercaladas con otras, entonces yo voy a leer las que están intercaladas. Escena 1. Oscuridad. Suena House of the Rising Sun de The Animals. Se enciende gradualmente una luz azul. Hay un piletín rectangular de 3 metros de largo, 2 metros de ancho y 0,65 metros de profundidad, con agua hasta un nivel de 0,40 metros aproximadamente, ubicado a lo largo. Durante toda la obra, las luces que se encienden iluminan solamente el piletín. Toda la acción sucede dentro de él. A y B están en malla, con el torso desnudo, sentados en el borde superior del fondo, al medio, uno al lado del otro, con las piernas dentro del piletín. B está triste, quieto. A, inquieto. Llena un jarrito de plástico con agua del piletín y lo vuelve a vaciar. Repite esta acción. Música indecreyendo hasta quedar muy bajita. Mientras hablan, continúa la música en esta intensidad. B. No entiendo, no sé por qué lo hizo, me parece absurdo. Silencio. Yo, la verdad, no me preocupo para nada, me las puedo arreglar solo, perfectamente. Silencio. Además, no significa nada para mí. Fue por mí, ya sé. La verdad, una estupidez. Silencio. B. No entiendo, no sé por qué lo hizo. Las cosas estaban mejor. ¿Hay algo que haya hecho mal después? ¿Algo que le haya molestado? Las cosas estaban mejor. ¿Fue mi culpa? B lo mira. A no le da importancia. B parece a punto de llorar. Música increyendo hasta llegar a un volumen alto e inmediatamente indecreyendo hasta apagarse totalmente en simultáneo con la luz que disminuye gradualmente. Oscuridad. Escena 4. Suena House of the Rising Sun de The Animals. Luz azul sobre el piletín. A y B están sentados en el borde superior del fondo, al medio, uno al lado del otro, con las piernas dentro del piletín. B está triste, quieto. A, inquieto. Llena un jarrito de plástico con agua del piletín y lo vuelve a vaciar. Repite esta acción. Música indecreyendo hasta quedar muy bajita. Mientras hablan, continúa la música en esta intensidad. A. ¿Vos realmente te creíste toda esa historia sobre su hermano más grande que era campeón sub-9 de natación? Aparte, ¿quién se creía que era? ¿El niño cocodrilo? ¿Una especie de superhéroe convertido en el niño cocodrilo por culpa de la crueldad de sus padres cuando era chico? Silencio. No eran sus padres, era su mamá. Silencio. Aparte, ponele que sea así. Es mejor entonces que no esté más. Los superhéroes buenos, digamos, tienen historias trágicas de la infancia, pero eran niños felices y amados por sus padres.
De pronto les pasa algo trágico que les da superpoderes y a partir de ahí empiezan a luchar en pos del bien. Silencio. Este no. Le pasó todo lo de la madre, que lo dejaba encerrado solo en su casa y que lo quería más a su hermano más grande porque era campeón sub-9 de natación y a él no. Eso no genera almas melancólicas que quieren luchar contra los malos para vengarse de la perversidad del mundo, sino al revés. Almas llenas de rencor. No genera superhéroes, genera villanos. Silencio. No era bueno que estuviera acá. Silencio. Decís todo eso porque te sentís culpable, sabés muy bien que no era así. Además lo engañaste, le hiciste creer que estaba todo bien. No entiendo cómo pudiste. No era ni un superhéroe, ni un villano, ni un niño cocodrilo. Las cosas estaban mejor. ¿Vos lo mataste? ¡Vos lo mataste! B lo mira con odio. A no le da importancia. B parece a punto de llorar. Música increyendo hasta llegar a un volumen alto e inmediatamente indecreyendo hasta apagarse totalmente en simultáneo con la luz que disminuye gradualmente, oscuridad. Escena 11. Suena House of the Rising Sun de The Animals. Luz azul sobre el piletín. A y B están sentados en el borde superior del fondo, al medio, uno al lado del otro, con las piernas dentro del piletín. B está triste, quieto. A inquieto, llena un jarrito de plástico con agua del piletín y lo vuelve a vaciar. Repite esta acción. Música indecreyendo hasta quedar muy bajita. Mientras hablan, continúa la música en esta intensidad. A. Quizá haya sido mi culpa. Sí, fue tu culpa. Silencio. ¿Vos realmente te creíste toda esa historia sobre su supuesta mamá dejándolo encerrado solo y aguantar la respiración? Silencio. Yo la verdad que no. Silencio. De todas maneras no podés decir que yo no puse de mi parte. Le traje una caña. Salí del piletín arriesgando mi vida y le traje una caña. La tercera caña. La única que teníamos de repuesto en caso de mareas verdes fluo que se llevasen las nuestras. Si no lo hubieras escondido para que él no tuviera caña, no habría hecho falta que salieras del piletín a buscarla. No fue tan heroico de tu parte. Silencio. Además, ¿qué era eso sobre las palabras? Que no le gustaban las palabras, que estaba harto de las palabras y no sé qué más. Se la pasó hablando como 3 horas seguidas contando esa historia malísima y falsa, evidentemente falsa. Silencio. No entendés nada y las mareas verdes fluo no existen en la vida real. B lo mira con tristeza. A no le da importancia. B parece a punto de llorar. Música increyendo hasta llegar a un volumen alto e inmediatamente indecreyendo hasta apagarse totalmente en simultáneo con la luz que disminuye gradualmente. Oscuridad. Y hasta ahí. Mi nombre es Renata Pulimeshi y voy a leer. Ahora sí. Bueno, mi nombre es Renata Pulimeshi y voy a leer un fragmento de una obra que se llama Máquina La primera, les cuento un poco, la primera escena son 3 amigos que están haciendo malabares en un semáforo y un camión atropella a uno. Y después volvemos a ver a 2 de ellos en un taller.
DJ Yasmín en esta escena y Máquina E. Hola, hola. DJ Yasmín, tengo un poco de confianza, y más a la máquina de Sport, un prototipo híbrido que conjuga una mezcla de pelos del chueco Juan Manuel Fangio, más el corazón de Mercedes-Benz 1114 y más el encanto vintage de la gaviota ordeñadora argentina bien campera como vos querés. Puro fierro. La gaviota hacía roncha en los tambos modelos de paredes azulejadas, blancas. ¿Te acordás cómo andaban los compresores hidráulicos? Chuf, 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 en ritmo comparsita. Chuf, chuf, chuf. En ritmo comparsita andaba. Tiempo, pide, tiempo. Roma no se hizo en un día. DJ Yasmín, un ratito más te doy. 2, no más. Y no tengo nada que hacer en Roma, por ahora. La máquina E suelta luces, sonidos y luego expulsa una cabeza de vaca. Manual, atención, atención, la máquina acaba de manifestarse. ¿Es de verdad? ¿No me estás haciendo trampa? Este es el principio que nos acerca a lo que queremos lograr, DJ Yasmín. La máquina irá expulsando una damajuana, un ladrillo, un charanguito, un rebenque, un poncho y demás elementos camperos que DJ Yasmín irá entregando a Manual. Hacen comentarios en los que Máquina E, a su manera, intervendrá. Finalmente, con mucho esfuerzo, expulsará un choripán y una coca. Y esto, coca con chori. Buena señal. Carne molida, Manual, ¿no ves? ¿Dónde ves una señal? Decí que no nos tiró una hamburguesa de los arcos dorados. Carne, dice Yasmín, carne. Carne de choripán, sentimiento nacional y popular. ¿Probalo? No me animo, anda a saber de qué está hecha. A mí dame la coca, tengo sed. No tenés cara. Tiene buen olor al choripán. Metételo enterito, trágalo sin masticar por mí. Los vegetarianos no comemos choripán. Hace 2 meses que soy vegano, vegetariano, perspectivado en una rama de macrobiótica naturista olfrálica, sin carne, sin pelos, sin leche, una cuestión de salud, por mi estómago. No da, esto no da, abandono el barco. Abandona, dice Yasmín, las ratas siempre abandonan. Muchos quisieran estar en tu lugar. Ja, voy a agarrar nomás el puesto de cajera. Y acá tenés tu delantalito. La máquina revienta pochoclos tímidamente. Pochoclos, dice Yasmín. A vos siempre te gustaron los pochoclos. Esto es un signo, dice Yasmín. Una señal. No creo, estoy hasta acá de signos y señales, Manual. Agnóstica de signos y señales me volví. Mejor ir a poner señales en la ruta, ahí donde el camión se cargó el Juquibeque. Y después de lo que pasó, en lo único que pensás es en competir. Ya sabes lo que puedes hacer con tu máquina prototipo Sport. Arrecian los pochoclos. Porque en la caja del supermercado lo vas a pasar genial. ¿A cuánto el jabón, dice Yasmín? ¿A cuánto la mandarina? Pensá un poco. Esto puede ser más importante que la competencia, dice Yasmín. Un fin superior. Pensá en el Juquibeque. Con la cabeza pensar. Y después calentate lo que quieras y larga todo. Carne nos dijo el prototipo. Casi un 6. Carne metaforgizada. Un enigma de pochoclo. Y los enigmas hay que saber descifrarlos. ¿Ya viste lo que pasó al Edipo por malinterpretar los signos? Ciego quedó. Ciego, dice Yasmín. 6. Un 6. ¿Estaba buena la coca, Manual? DJ Yasmín se va. Y llévate el delantal nomás. Te va a servir mucho para cuando te cases con el Elvio. Y vivieron felices para siempre. Seguro van a vivir felices. ¿Cuántos números de felicidad te van a dar con el Elvio, DJ Yasmín? ¿Ah? Los pochoclos se calman, Manual recorre los comandos, la máquina arroja una empanada. De carne, cortada a cuchillo, como la que te gustan a vos, Juquín. Manual se sirve un vino, se sienta en el medio de los pochoclos y se come la empanada. A tu salud, Juquibeque. Larga vida al rey, muerto el rey, viva el rey. Las vaquitas son ajenas. ¿Dónde andará nuestro rey?
Manual se recuesta en la montaña de pochoclo y dormita. La máquina expulsa una butaca. Vacía, está vacía. Más enigmas, Juquibeque, no hagas trampas. Un par de manos lo acarician y luego apagan la luz con un control remoto. Tercera escena. DJ Yasmín, escarchada y vestida con un uniforme de supermercado comodín. En el aviso ponía 3. Cuando llegué al súper pidieron 8. El contrato decía 6. Casi todas las veces terminaba dándoles 13. Me daban un poco más así. Salía, subía la motito y en casa me esperaban los mellizos. Mamá, mamita, leeron un cuento. Lo primero que compré fue un aspirador de migas. Quería apagarlos y dormir. Estaba tan cansada que las letras parecían un montón de hormigas apuradas. A pilas, sin cables, les inventaba. Todo iba bien hasta que la mujercita aprendió a leer. Ascendí rápido porque fui entregando mis números de a uno. Mellizos, una parejita. Sola aprendió, ni sé cómo. La nena se daba cuenta. Más ganaba, más compraba. Ya no podía decirle lo de las hormigas y entonces le dije: ahora que aprendiste a leer, lee sola. Lee para vos y para tu hermanito. Cada vez más agotada, sin luz. La felicitaba mucho, más compraba, más rápido se rompían. A veces dormía en la piecita del fondo. Extrañé ese compartir y a lo mejor estuvo bien, porque hace rato que se venían quejando del olor a pollo que traía encima. No me lo podía sacar con nada, me había acostumbrado tanto que ni cuenta me daba. Nunca me llevé bien con las máquinas. Jefa del parripollo, del súper era, ganaba bastante. Igual se quejaban, me bañaban, me restregaba la piel con jabón y cepillo hasta quedar roja. Las rotas las iba apilando en la pieza del fondo, por las dudas, lo mismo, parece que el olor no se iba con nada. Ellos protestaban, en carne viva estaba. Puse un colchón en el lavadero entre la luz transpiradora y la máquina de lavar. Un silencio oscuro. Al principio los guardaba en sus cajas originales. Las voces llegaban amortiguadas y eso que el departamento es bien chico. La piel ardida, me salían granos, una peste. Cuando nos mudamos con el Elvio, no sabíamos las voces de los vecinos, sus ritmos y olores, jugábamos a imitarlos. Les ponía un rótulo con el desperfecto que no las dejaba andar. De paredes muy finas, me trasladaron a Congelados. Mi familia ya no se quejaba del olor. En una pila estaban los para arreglar. Lo último que compré fue un horno, ese que apretás botones y le sale un pan. Se me había incrustado una arveja en la palma de la mano. ¡Qué asco, mamá!, dijo el nene. Cemento y lágrimas. Hay que saber programarlo, una pared de máquinas rotas. Me suena en la cabeza una canción, esa que empieza lógica y termina mezclada. Un día me pidieron 17, ya era jefa de Congelados. Les di los 24 que querían y cuando salí no tenía piel, como si fuera máquina. No iba a llegar a la casa. Me faltaba el permiso para nacer, permiso para reír, por dejar de respirar. En la palma de mi mano, una rejita, y les dije: Dios te pague, y no me contestaron. Ese día renuncié. Supongo que empieza la charla con el público y bueno, se habilitan las preguntas o la conversación. ¿Alguien tiene ganas de conversar? ¿O de preguntar algo? Mientras tanto hago yo una pregunta. Meli, decime una cosa, ¿vos notás una diferencia, porque bueno, sos de una generación más joven, entre el teatro que has visto, no sé, antes y lo que vas generando vos ahora? ¿Tenés alguna estética? ¿Pensás algo diferente cuando escribís teatro, como oposición a lo que has visto antes? No como oposición. En esta obra en particular yo lo que veo es que algo que hay de tradicional, de cómo se escribía tradicionalmente el teatro, es que sí hay muchas didascalias, por ejemplo.
que son las acotaciones escénicas de espacio, vestuario, iluminación, música, ¿sí? Explico para que a lo mejor alguien no sabe la palabra técnica de didascalia. Entonces, en esta obra y en otras que están en este libro, yo estaba como muy preocupada como por dirigir desde adentro, desde el texto, la obra. Entonces me ponía en ese rol de tiene que ser exactamente así, tiene que estar, la luz que haya tiene que ser azul, estos personajes tienen que estar sentados en tal posición, la música tiene que ser tal tema musical y tiene que entrar en este momento y tiene que salir en este otro momento. Entonces no le da un margen de libertad creativa, digamos, al director que vaya a poner eso en escena. Por supuesto que después el director puede agarrar la obra y hacer lo que se le cante y el dramaturgo nunca se entera, y eso es siempre como un tira y afloje cuando están separadas esas figuras del dramaturgo o la dramaturga y el director o la directora. Después quizá las maneras de relacionarse entre los personajes, las temáticas, la historia en sí misma en Piletín tiende más como hacia el absurdo y tiene como una cosa a lo mejor más surrealista. Entonces en eso sí se aparta del teatro como más tradicional, que es como más narrativo, de contar una historia con principio, nudo y desenlace clara. Los personajes no se sabe muy bien qué son, se llaman A y B, ahí sí se deja como un margen de creatividad al director de pensar, bueno, quién es A y quién es B, qué son estos personajes, son humanos, no lo son. En eso sí se diferencia de un teatro de tipo más tradicional, podríamos decir. ¿Qué más puedo decir con respecto a esto? No sé, continuemos si quieren charlar. A ver. Ya que hablaste de las didascalias, me parece que todas tenemos, por lo que se leyó acá, diferente relación, ¿no? Con las notas al margen. Y yo, por ejemplo, ni las uso, me olvido porque confío en que quien me la dirija, si no es absolutamente necesaria, no pongo nada. Y entonces sería por ahí interesante que cada una cuente un poco cuál es su relación con la didascalia, ¿no? Con las explicaciones fuera del texto. A mí me pasa que lo que vengo escribiendo hasta acá son monólogos, o sea que hay como un buen lugar para la didascalia porque es como si no todo el tiempo sucede desde la palabra. Lo que vine escribiendo hasta ahora es de alguna manera apoyado en biografías, digamos. Escribí sobre, en este caso, Domitila Chúngara, que es el texto Mujer Minera y que es una militante boliviana. Escribí sobre Marina Vilte, monólogo sobre Marina Vilte. Escribí sobre Mónica Cunchila, que es la mamá de Yara Rueda, víctima de femicidio en pandemia. Escribí sobre Alma Golondrina, que tiene que ver con las mujeres y el trabajo campesino y migrante. Entonces, de alguna manera, cuando le doy lugar a la didascalia, me gusta pensar mucho en las sensaciones. Sí comparto acá lo que dice Meli en relación a por lo menos yo vengo del teatro y he transitado la actuación, también la dirección y ahora también la dramaturgia. Por lo tanto, mi escritura tiene mucho que ver en cómo yo voy sintiendo lo que voy escribiendo en términos actorales o en términos escénicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, mis personajes van un poco moviéndose a ese ritmo mío. Cómo yo desde adentro puedo llegar a ver el escenario, cómo puedo internalizar algún texto, cómo me imagino yo, y también no atar al personaje a la posibilidad que tengo yo como actriz, sino pensar en la polifonía de voces que la puedan habitar y en la polifonía no es la palabra polifonía, pero la multiplicidad de corporalidades que podrían habitar ese texto. Pienso que se termina de completar, pienso que hay varias dramaturgias,
Entonces esas didascalias generalmente van a tener que ver con esas sensaciones, o lo que yo considero que esas sensaciones de la información que estoy dando, ya sea en términos lumínicos, en términos de vestuario, en términos de objetos, en términos sonoros, en campos visuales, pienso que pueden ayudar a que se desarrolle por el lugar que yo quisiera que transite. Después está la libertad de la apuesta del director, de las actrices, de los actores, cómo quieran llevarlo, o qué recorte quieran hacer, o qué lectura hacen de ese texto. Pero sí creo, y lo charlaba con Renata también, que por ahí hay didascalias que son por ahí más direccionadas hacia algo, y hay otras que son por ahí más poéticas o por ahí más sensoriales. Así que bueno, creo que por ahí, por ese lado, es como mi búsqueda. Bueno, había un tiempo donde te decían que era muy malo escribir didascalias, porque se supone que el director y los actrices, actores, iban a saber qué hacer y podían interpretar, que todo tenía que estar en el texto. Y bueno, entonces algunas veces como trataba de ser obediente a ese mandato, y otras veces hice lo que quise. Pero hace unos años estuve en un taller con Sergio Blanco, quien escribe unas didascalias descomunales de dos páginas, 3 páginas, y decís, ¿y esto qué tiene que ver con esta obra? Y entiendo que ese es un espacio de información para el director, los actores, quienes vayan a hacer la apuesta, y también es un espacio de construcción poética que es muy disfrutable. ¿Sí? Para mí ha sido muy disfrutable en los casos en que empecé a escribir esas didascalias en la sintonía, y que tiene como una información sensorial más allá de emociones y de sensaciones, más allá de propuestas escénicas, tal luz, tal sonido, tal color, etcétera, etcétera, y que es algo, es un valor poético, ¿sí? Creo que es para que quienes vayan a hacer la escena disfruten y sea como una pregunta desde esa poética que se va proponiendo. No sé si... Sí, creo que ese tipo de didascalias a mí me parecen interesantes porque, por un lado, tienen que ver con el lector, que muchas veces el lector de teatro también es un lector, no hay muchos lectores que digan me gusta leer teatro por el placer mismo de leer teatro como literatura. Entonces, ese tipo de didascalias poéticas nutren, digamos, de ese lado literario a la obra cuando la estamos leyendo. Eso por un lado, y por otro también genera como estos disparadores sensoriales al actor a la hora de interpretar ese texto. Entonces me parece que es interesante también ese tipo de didascalias poéticas que no son tan técnicas, de estas indicaciones puntuales de bueno, entras por la izquierda, te sentás acá, te ilumina tal luz. Eso quería aportar. Bueno, no sé si la idea era, la dinámica era por ahí. Bueno, ¿alguien del público quisiera hacer algún aporte o pregunta con relación a esto que estamos diciendo? ¿O quieren que sigamos nosotros? Bueno, ahí Martín, a ver. En realidad, no específicamente lo que están hablando de las didascalias, que me parece muy interesante, pero sí me ponía a pensar un poco en la labor de la dramaturga de ustedes, y que los textos son muy diferentes, se escriben desde distintos lugares y te sitúan también de forma diferente en distintas escenas, ¿no? Algunos más crípticos, otros más descriptivos, pero son bastante diferentes los 4 textos que se leyeron.
Y decía, bueno, y pienso que también fueron escritos en diferentes tiempos los 4 textos. Pero pienso, ustedes en su labor, todo en introducción, pero digo, bueno, ustedes al momento de escribir, piensan en qué producciones dramatúrgicas hay en la provincia, cómo puede llegar a dialogar sus propias traducciones con las otras, o cómo se sitúan en la actualidad, si tienen alguna forma de diálogo con otras dramaturgas, o con otros dramaturgos, quizás también. ¿Me iría a explicar? Perdón. Sí, y abre muchos disparadores ahí para decir muchas cosas. No sé, Renata, ¿vos querés? A ver, yo creo que te entendí, Martín. Creo que te entendí, Martín. Voy a armar una pregunta. Me gusta lo que estás preguntando en términos de cómo dialogan nuestras propuestas con la comunidad y también con el territorio. El territorio es una palabra que a mí me apasiona. O sea, mis obras prácticamente nacen de un territorio muy cercano, digamos, o sea, hablo del territorio que conozco, creo que todas hablamos del territorio que conocemos, que habitamos, pero el mío es muy local, digamos, en las propuestas que yo escribí, hablan de un territorio jujeño, de hecho, muy ligado al contexto, a la coyuntura del momento en el que nacen. Como Pájaros en un pajar, que se llama así el texto de Mónica Cunchila, que es la mamá de Cecia, y bueno, fueron los 5 femicidios en un mes, en plena pandemia. Entonces ese texto es un vómito de la realidad emergente, pero también entendiendo que desde la ficcionalización de una problemática, de un conflicto, de un flagelo, en este caso el femicidio, no podía hacerlo si no eran con las herramientas que me daba la ficción, porque era tremendo lo que estaba pasando. Entonces mi personaje es una pájara. Entonces ahí estoy poniendo en diálogo el contexto y bueno, la dramaturgia. ¿Paso yo? Bueno, en mi caso es diferente porque no vengo de las artes teatrales, ¿no? Vengo de la narrativa y el ensayo, y la verdad que yo me puse a escribir teatro mercenariamente, es decir, yo escribí por encargo, en general por encargo de actrices o actores. Entonces esta obra la escribí porque María del Carmen me pidió una obra para ella, y para mí Elsa es María del Carmen, es el personaje que María del Carmen podía actuar muy bien. El caso del Hamlet que escribí para Rodolfo Pacheco, también porque Rodolfo Pacheco me pidió un Hamlet para él, pero yo tenía un hombre de más de 60 y Hamlet se murió a los 23. Entonces esto me obligó a pensar que Hamlet no le había hecho caso a la sombra y no lo había vengado al padre. Entonces bueno, de ahí surgió Bailemos sobre las cenizas Hamlet. Swift también fue por encargo. Lavanderas lo escribí para Andrea Bonuto y Cecilia Córdoba, que me pidieron una obra sobre las lavanderas. En cuanto, como no vengo del teatro, en cuanto a la imaginación, cómo me imagino yo las cosas, nunca las imagino en un escenario. O sea, salvo que sean cosas muy particulares que sí trato de ponerlas en el texto, no sé, que se encharcaban los pies. Yo no puedo pensar en la obra en el escenario, porque para mí el escenario es un lugar muerto. Entonces yo me imagino a las lavanderas en el río, al Hamlet en algún otro lugar, a estas dos en su casa, lo mismo a los personajes de los lugares cambian, que es la única obra que no escribí por encargo, ¿no? Todas las demás las escribí por encargo, por eso digo que soy mercenaria, pero además que como no vengo de una educación teatral, yo nunca actué, nunca dirigí, no pienso en la escena, pienso en lugares absolutamente vivos. Cuando lo veo en escena, digo, mira, quedaba bien en escena, pero yo cuando escribo no me los puedo imaginar en la sala, ¿no?
Sí me imagino lugares chicos, porque también soy escritora de bajo presupuesto y sé que nunca va a haber plata para poner demasiados personajes o demasiada escenografía, entonces no imagino una batalla porque sé que no la voy a poder poner nunca. Pero si imaginara una batalla, porque imagina que tengo plata para ponerla en escena, lo haría en un campo de batalla, no lo haría en un escenario mientras escribo porque no puedo pensar desde la apuesta. Creo que si pienso desde la apuesta me arruino yo la escritura, no empiezo a pensar cosas que no, a resolver problemas que no son míos. Entonces, bueno, que se arreglen, por supuesto, si hay cosas que me interesa que se muestren, pongo. Pero en cuanto a las didascalias como lectura, sí recuerdo haber disfrutado muchísimo de las didascalias en la obra de Rafael Brusa, que ya falleció, que de hecho escribía didascalias muy poéticas y hermosas, ¿no? Así que me encanta. No lo hago porque no pienso arriba de un escenario. Bueno, en relación a todo esto, yo tuve un profe de dramaturgia, Ariel Dávila, que decía que hay que imaginar mundos cuando uno escribe esto, que te tenés que imaginar el mundo, no el escenario. Pero bueno, a veces es como que te imaginas el escenario, digamos. Y no le haces caso al profe. En mi caso, a mí se me unieron estas dos partes, digamos, que yo me formé en letras, mi formación es en letras y yo soy escritora, escribo poesía, escribo narrativa y me encontré con el teatro desde chica, en el colegio, en talleres, en espacios informales de hacer teatro. Y empecé a hacer teatro en un grupo de teatro acá en Jujuy mientras yo estudiaba letras. Entonces, siempre estuvo en mí, digamos, como ese enamoramiento por el teatro y se me juntaron estas dos cosas. De decir, yo quisiera escribir obras en las que a mí me gustaría actuar. Y en esto me identifico un poco y me relaciono en base a la pregunta que vos hiciste también, Martín, de otros dramaturgos o dramaturgas de acá de Jujuy, con Juan Castro Olivera, que también él dice que él es un actor que escribe para generar dinámica, para actuar él en las obras. Él dice, yo no me considero dramaturgo, sino que yo soy un actor que es dramaturgo, por supuesto, lo consideramos dramaturgo, pero él mismo dice, yo soy un actor que escribe para que haya ahí un personaje que a mí me guste como es, para hacerlo yo. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Entonces, las obras que yo me imagino son mundos en los que a mí me gustaría estar interactuando con otros personajes y me divierto al escribir esos diálogos, me los imagino diciéndolos yo. Entonces también soy como una actriz que genera dinámica para en algún momento poder actuar ella en esa obra que se está escribiendo, y quizá por eso también la dirijo tanto, por lo menos en el caso de esta, las dirijo tanto desde el texto con las didascalias, porque yo la hago como me gustaría dirigirla a mí, como a mí me gustaría que la obra fuera. Entonces, bueno, ahí sí sé que estoy como tratando de controlar bastante cómo va a ser toda esa obra. Me gustaría, yo nunca dirigí, pero me gustaría en algún momento poder dirigir estas obras y hacerlas así. Entonces también esas didascalias que yo pongo son como una especie de ayuda a memoria de cómo quiero yo que sea en algún momento hipotético en el que yo pudiera dirigir esa obra. Así que bueno, eso. Bueno, empiezo a escribir las obras a menudo por una sensación física que me disparada por lo que sucede alrededor y cómo me impacta a mí. También muy a menudo a partir de ejercicios que después continúo en el texto, y empieza siendo como un trabajo muy
muy manual, ¿sí? Escribo a mano, etcétera, etcétera. Después paso a la computadora, empiezo a ver cómo funciona eso y después hay una parte de corregir que no termino nunca porque es como encontrar la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Entonces como que hay como mucho de sonoridad que voy rezando por leer y releer el texto hasta que encuentro la palabra adecuada. Y después creo que cuando empecé a escribir era muy tirana de la didascalia, tenía que pasar esto y aquello, la apuesta tenía que ser así, etcétera, etcétera, y después como, bueno, largué todo y por esto de entender que es un otro, una otra, que es quien va a hacerse cargo de esa obra y confiar, ¿sí? Como soltar. Entonces a veces como que no tienen la importancia no tienen una importancia tiránica ya para en mi escritura. Y también otra de las cosas es que me permito hacer poesía en los textos que escribo, porque al escribir poesía soy bastante mala, entonces bueno, me echo algunas cosas que a mí me emocionan, me iluminan, me dan cosas. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver. Sí. Cuando escriben, ¿piensan así interpelar al público? ¿O no piensan? A veces. Igual que por ejemplo, me gustó cuando te escuchaba cuando hacías silencio, eso como interpelaba. Y pienso también lo de Vanessa, cuando fue lo de los 5 femicidios, que fuimos muy atravesadas en la mayoría, cómo interpelar, digamos, al público. Por ahí, bueno, a lo mejor por ahí somos todos los mismos, por ahí que consumimos teatro, pero vengo más del arte callejero yo, entonces está bueno por ahí pensar, o yo estoy en esa maquineando otra vez escribir algo que esté en la calle y que interpele. Entonces, ¿qué me recomendarían ustedes a esa hora de quiero interpelar a alguien? ¿Cómo me pongo a escribir? No sé si se entiende la pregunta. Sí, son formas muy distintas y puede pasar de todo también. Puede ser como vos quieras, en realidad. Puede ser una obra que esté en un escenario y que parezca que están estas dos instancias de que acá hay una caja cerrada y que el público está allá y solo mira lo que está pasando en una ficción cerrada acá en el escenario, y puede ser la obra así desde el principio hasta el final, o puede suceder que en algún momento eso se rompa y se haga participar al público. El público puede terminar arriba del escenario, los que están acá pueden terminar abajo, puede no haber escenario, la calle puede ser lo mismo que estoy diciendo, esto pero en la calle, o sea, es como, no hay reglas, me parece, para eso. Con respecto a lo de cuando yo decía silencio era porque estaba leyendo las didascalias. Sí. Y eran más que nada directivas para cómo hacer esas pausas dentro de los diálogos. Que entre diálogo y diálogo haya un silencio, porque el silencio también significa cosas, es como en la poesía. No sé, vos escribís, a lo mejor no escribís con estrofas, qué sé yo, pero si hay un espacio blanco entre verso y verso, eso es un silencio y es una pausa y significa cosas en relación a que te queda resonando lo que venís leyendo desde antes. Acá te queda resonando lo que dijo ese personaje si respetás ese silencio, por ejemplo. No es lo mismo que esté ese silencio a que no esté y que los personajes digan todo seguido.
era más algo entre los personajes que interpelar al público, pero también puede haber un personaje que de pronto se dirija al público y le diga silencio. Eso sí, todo puede pasar, lo que vos quieras. No sé si por ahí alguien más. Con respecto a la obra que yo les comentaba de los 5 femicidios, que ahí un poco tomaste el ejemplo, yo tuve que armar un dispositivo de este personaje para comprender cuál era el universo del personaje. O sea, tuve que crear interlocutores para la pájara que eran en ese momento la sociedad. O sea, hay un espantapájaros que en mi construcción, el espantapájaros que mira todo el tiempo y no ve nada, es este señor que vio que se llevaban a Yara y nunca dijo nada, digamos, no declaró, no habló a tiempo. El juez es omnipresente, es un dios que todo lo mira y todo lo juzga, pero al mismo tiempo no responde a nada. Y un poco también la pájara lo interpela todo el tiempo y esa figura de poder se va desvaneciendo, porque creo que también lo que pasó en esa pandemia y en ese mes, un poco las figuras de poder se nos fueron desvaneciendo porque fueron la madre, fueron la familia, fueron los amigos, las amigas, fueron las mujeres las que salieron a la calle a pedir que basta de femicidios. Y entonces esa figura se desvanece ahí y en muchos momentos la pájara interpela al público poniéndolos en situación de que muchas veces son la mirada acusadora, son los que repiten el discurso, son los que miran desde la TV. Entonces, en mi caso, mis personajes, que hasta el momento son todas femeninas y son todas como sujetas políticas, a pesar de ser ficticias, inspiradas en sujetas políticas, tiene una fluida relación con el espectador, porque les está diciendo algo, les está demandando algo y las está interpelando, ¿sí? Todo el tiempo es como que confronta y hay algo ahí con la participación que tiene mucho que ver de me hago cargo o no me hago cargo. Por supuesto que esto es un viaje mío y puede o no funcionar de esa manera, digamos. Me parece que no hay manera de no interpelar al público, ¿no? Hagas lo que hagas. Pero además hay una metáfora que siempre subyace en la obra teatral, que es que siempre hay una caja china, ¿no? Una puesta en abismo en donde esto es un teatro que estamos viendo, pero nuestra vida también es un teatro que estamos viendo. Y el teatro en la calle particularmente me parece que interpela por el solo hecho del lugar en donde está. Porque si bien por un lado vos convertís la calle en un escenario de ficción, pero al mismo tiempo convertís la ficción en realidad. Entonces, yo no puedo pasar por un teatro callejero sin pensar que yo también soy ficción, ¿no es cierto? Y esto me parece que ocurre siempre en el teatro. Por otro lado, si el texto no incomoda, si la puesta no incomoda al público, y bueno, no es un teatro pasatista, digamos, es muy difícil que vos vayas a ver una obra más o menos armada desde una necesidad como pueden ser todas estas, aunque yo escriba mercenariamente para un actor, pero buscando obviamente mi lugar también en ese texto, ¿no es cierto? Es absolutamente imposible no escribir y no interpelar, aunque no rompas la cuarta pared, ¿no es cierto? Lo mismo, el público se incomoda cuando el personaje de Swift le dice que vamos a comer chicos, ¿me entendés? Y se incomoda cuando Hamlet dice a Ofelia que nunca la amó, es decir, y todo lo que ocurre nos interpela de alguna manera, ¿no? Así que creo no hay manera de no hacerlo, salvo que sea un teatro muy pasatista, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que por ahí quieran aportar, decir? A ver, Joaquín. Una pregunta por las sensaciones de ver sus obras representadas. Esa es una buena pregunta. Es muy buena esa pregunta. Es muy buena esa pregunta y me pongo así como ansiosa, así que les paso el micrófono y después respondo yo.
Empieza a pasar esto, bueno, es un placer y está bueno que se haga cargo otro. Al principio, como cuando empecé a escribir, creía que solo yo podía dirigir y hacer, lo hice al principio, pero bueno, está bueno que lo hagan otras y aparezcan como nuevos universos, nuevos descubrimientos. Creo que en algún momento admití que eso era lo que tenía que pasar naturalmente. Porque si no sería como muy pulpa. Igual no me va bien en la gestión de mis obras para que sean dirigidas por otros. Eso es algo que me queda pendiente, que tengo pendiente, ¿no? Bueno, ahora que yo respiré un poco, a mí me pasó 2 veces con 2 obras mías que se pusieron en escena. En la primera no vi nada del proceso. La obra la estaban armando aquí y yo estaba justo viviendo en otra provincia. Bueno, vine al ensayo general y no me gustó, lo que habían hecho con la obra. Y fue de terror para mí, fue doloroso. Pero bueno, no podés decirle ahí a la gente, sí, le dije al director en su momento, mira, no, para mí la obra no era así como en ese registro que vos la dirigiste así grotesca, con un registro grotesco del humor muy expuesto. Para mí era una obra así, de humor, pero sutil y más tirando a teatro del absurdo, que estábamos todos medio quietos en el escenario, digamos. Eso era lo que yo tenía en mi mente, y las personas, y como que si se sobrecargaba de grotesco y de humor exagerado a los diálogos y a las cosas que decían los personajes, para mí perdía ese sentido del humor que yo pensaba que le había puesto al texto. Para mí era más gracioso y más humorístico decir todo eso serios, decirlo así, como natural. E incluso estaba dirigido desde la diciendo natural, para que los personajes digan eso normal. Entonces esa conversación dicha normal era muy graciosa, porque no podía estar diciendo el tipo de cosas que se decían de una forma normal. Bueno, entonces fue como una desazón, digamos, de ay, no era por acá. Y bueno, charlando con el director, me dice, bueno, pero yo veo otra cosa en la obra. O sea, para mí la obra es humorística, es así, humor al palo, digamos, y los personajes son caricaturescos y son exagerados. Y bueno, y sí, qué sé yo, era su visión. Yo tuve que decir, yo no soy la directora de la obra, yo la escribí, no puedo controlarle al director lo que él quiera hacer. Y bueno, obviamente fui al estreno, todo, vi la obra, me pareció loquísimo, sí me pareció muy loco esa primera vez que yo vi una obra mía en escena, que haya cobrado vida ese mundo, sí, fue impactante, que se hayan aprendido de memoria todas esas personas tanta cantidad de texto y que le estén diciendo ahí y que realmente esté viviendo esa obra, ya sea de otra manera distinta a la que yo me imaginaba, pero sí fue emocionante, eso sí, fue como emocionante. Y la segunda experiencia que tuve de obra mía puesta en escena, actuaba yo pero no la dirigía. Entonces
Eso también fue otra experiencia rara, distinta que la primera. Y también era otra visión distinta, por supuesto, la que tenía la directora en relación a la que yo tenía de la obra. Pero ahí ya no me metí, o sea, yo desde el principio sabía el código, desde los primeros ensayos me fui dando cuenta por dónde iba la directora con el registro y el código que ella buscaba en esa obra, y bueno, yo lo acepté, como actriz lo acepté, como dramaturga capaz que no. Y siempre en mi mente tengo como la fantasía de hacer mis propias versiones de estas obras, de cómo me gustaría a mí verlas en escena, pero bueno, eso. Respeto que son que es otra creación, es la creación de los directores, y bueno, hay que respetar eso. Es un poco difícil, pero hay que respetarlo. Bueno, yo como no vengo del teatro, la verdad que sería incapaz de dirigir o actuar en una obra, así que para mí es una fiesta que alguien la dirija y que alguien la actúe. Y bueno, yo hasta ahora tuve experiencia con 4 direcciones diferentes y la verdad que me sentí muy cómoda en casi todas. Bueno, en la última, con el director de Lavanderas tuve sí algunos comentarios. Con el vestuario y por ahí con algunos elementos de las actuaciones, pero lo conversé con él y me sentí escuchada, ¿no? Me sentí escuchada. Vino la diferencia porque aparecieron en el vestuario unas lavanderas con unos vestidos hasta el piso tipo siglo XIX o lámina de la Villique, y yo dije, no, son de ahora, estamos en pandemia y las chicas de Jujuy usan minifalda o ropa normal. Entonces, claro, no me gustó ver esa imagen de las lavanderas antiguas, ¿no? Porque yo había imaginado chicas de todos los días. Y por ejemplo, en Lavanderas particularmente me pasó que me sorprendió la imagen de la maestra, que yo había imaginado sí ingenua, pero no militar y no violenta, y el director hizo un personaje más bien violento y militarista. Y a mí me molestaba hasta ideológicamente esa imagen. Pero ahora en Buenos Aires, que tuvimos varias funciones allá, hubo conversatorios y me sorprendió muchísimo porque había una parte del público que criticaba esa característica de la maestra y otra parte del público que le había encantado y que estaba muy de acuerdo con que la mostraran así y que asumía que estaba bien porque nunca había un personaje femenino violento, ¿no? O sea, habían encontrado una vuelta que yo no había pensado, a mí me molestaba directamente. Entonces, cuando escuchás las reacciones del público te das cuenta que la visión de mucha gente en la obra, que te das cuenta de que sobre todo el teatro es equipo, y si no hay equipo y vos querés concentrar todo el trabajo y escribir y actuar y dirigir, no salen bien las cosas. Que cuanto más equipo y cuanta más división del trabajo haya, es mejor. O sea, el teatro, además me gusta por eso, porque lo que yo escribo en general es solitario, ¿no es cierto? Es decir, escribir novela o ensayo, y escribir teatro también en algún punto es solitario, aunque haga entrevistas o hable con gente. Pero el momento de la puesta o de los ensayos y que vos vas a ver es una fiesta, porque ahí ya estás con gente y ahí ya los actores imaginan cosas, agregan, sacan, las direcciones también, y ese trabajo es maravilloso. Entonces me parece que poder disfrutar del equipo y de que cada uno agregue algo a ese texto y lo convierta en otra cosa, para mí es una de las cosas más hermosas del teatro. También he tenido la experiencia con el cine, y hay mucha más distancia entre un guión de cine y una película que entre una obra teatral y la puesta, ¿no? Y sin embargo, si vos encontrás que el alma está ahí de lo que vos querías poner, es una fiesta. Y trabajar en equipo para mí, a mí me hizo ver que no hay nada mejor que trabajar entre mucha gente, ¿no? Y que a mí eso me enriquece mucho y me enseña, y aprendo gracias a que haya mucha gente, que cada uno haga una cosa diferente con lo que vos escribiste. Lo que vos escribiste es un germen, no es la obra, es un germen. Y solo cuando la agarran los directores y las actrices y los actores se convierte en una obra. Hay una diferencia muy grande entre un texto y una obra, y yo creo que solamente la obra ocurre cuando hay un equipo y un público. Bueno, yo
yo todavía no tuve la suerte de ver mi obra plasmada, esa era, ¿no?, la pregunta, ¿qué pasa cuando la ves? Lo más cercano que tengo es Las pájaras. A lo que me pasó con Las pájaras, bueno, se llama Como pájaras en un pajar, y que ahora cambió de nombre, ya lo van a saber, porque es una obra que estamos ensayando hace bastante tiempo. Está acá la actriz, Silvita Gallego, la protagonista de mi obra, y a mí me pasó lo siguiente: cuando yo la terminé en el proceso de escritura, en plena pandemia, yo la mandaba a mis amigas a la obra, para que la lean. Mirá, escuchá, esto sé yo, y porque estaba presentándome para el concurso de dramaturgia de modo ASPO del Instituto Nacional del Teatro, y entonces quería terminarla ya. Y me acuerdo que cuando se la envié a Silvia, la leyó y me dijo, yo quiero hacer esta obra. Y fue como, para mí, sensorialmente algo muy lindo, porque hasta ahí solo era un texto, digamos, un texto literario. Y empezar a ver el personaje que yo había escrito pensando en una mujer real, en mujeres reales y demás, y verla en una actriz y con el talento que tiene Silvia y el recorrido que tiene Silvia y demás, la verdad que para mí La pájara es infinita de posibilidades, en carácter, en la construcción que va teniendo. Pero por ejemplo, a mí me pasa un poco como dice Renata al principio, que yo, o como Juan Castro, que yo también escribo pensando en qué quisiera yo actuar y qué personaje quiero interpretar, ¿no? En mi yo actriz. Entonces, por ejemplo, Domitila surge de una residencia de actuación de Victoria Roland, que daba un taller que se llamaba Hacer cosas con las palabras, y que tenía que ver con indagar el texto. Y ese texto yo lo elegí, era una carta, lo elegí para actuarlo. Pero también me sentí interpelada, acá vuelvo a la pregunta de la compañera hace rato, de cómo te interpelan los textos o cómo te interpelan la ficción o el material que llega, porque yo inmediatamente me sentí identificada con la lista de cosas, la cantidad de cosas que hacía esta mujer en el día y las poquitas horas de descanso que tenía. Entonces para mí eso era algo que a mí me estaba pasando en la vida real. Entonces hice el trabajo a la inversa, ponerlo en ficción. Y ahora ando buscando Domitilas, como pensando en que quiero que este texto que es monólogo lo hagan, no sé, 10 mujeres distintas, ese mismo monólogo. Y me pasa con el texto de Marina Vilte, que es un monólogo también corto, y que ese quiero que sea muy cine, difícil tu rol, que quiero que sea una parecida a Marina Vilte, por ejemplo. Me pasa así. Entonces, no sé, creo que van a ser distintas las impresiones de acuerdo a cómo las improntas que le voy poniendo, pero más que nada es algo que me imagino, pero que a la vez no lo vivencié solo ahora en el ensayo, y que espero que estrenemos pronto para que pueda contestar esta pregunta. Sergio quiere hacer una pregunta. A ver. No, bueno, me da mucho placer escucharlas. Muy interesante lo que se habla. Me parece muy interesante este ciclo, ¿no?, de mujeres protagonistas, que en el 2021, en esta misma sala, nos mostró actrices. Estuvieron nosotras, la obra de Pablo Correa y Isabela, que también estuvieron con... ¿cómo se llama? Las Cholas Rojas, estuvo Pobre Carmen de Vilma Maní, estuvo La Boliviana de Sara Pérez, es decir, que hace 2 años pudimos ver actrices. Se cerró el ciclo ese el 31 de marzo con La Mari, porque era el Día de la Visibilidad Trans, y era una obra que hablaba sobre la chica trans, pero había la presencia de actrices que a la vez hacen de directoras. Entonces, hoy volver a escuchar dramaturgas como otra pata fuerte del teatro jujeño, representado por 4 mujeres, me lleva a pensar y a poder preguntarles cuál sienten ustedes hoy que es el lugar que tienen las mujeres en el arte teatral, que es el espacio, que es el rol, que es
bueno, cómo se sienten en el ámbito teatral todo de Jujuy. Yo tengo una opinión sobre la presencia femenina que es muy fuerte en el teatro jujeño. Creo que más del 60% de quienes hacen teatro son mujeres, pero bueno, me parece como muy interesante desde el lado de la dramaturgia y de los diversos roles que asume cada una en la actividad teatral, cómo piensan el lugar de la mujer hoy en el teatro jujeño. ¿Cómo piensan, cómo lo perciben, cómo lo sienten? Renata dijo que quiere empezar. Bueno, creo que es una pregunta demasiado amplia y eso se ve en, no sé, en la cartelera, en la escena, en quienes están coordinando los puestos directivos no sé, del Instituto Nacional del Teatro, de las salas de teatro. Y sí, las mujeres estamos. No sé qué, creo que no hay una gran respuesta a eso. Es como es obvia nuestra presencia, nuestro trabajo, nuestro compromiso, tantos años de estar trabajando. Es contundente nuestra presencia y nuestra acción y nuestra omisión a veces. Sí, a mí me parece interesante esta reunión entre dramaturgas porque la verdad que es un rol que por ahí al que no se le da tanta visibilidad, ¿no? Así de la palabra, digamos, como para poder conversar sobre esto. Aquí en Jujuy por lo menos no se generan muchos espacios donde se pueda charlar sobre dramaturgia y sobre dramaturgia de mujeres en este caso. Entonces me parece que está bueno esto de iniciarlo así, dar este puntapié inicial, valga la redundancia, y por ahí continuar, ¿no? Conversando sobre estas cuestiones y este rol en específico, porque sí es verdad que quizá hay más actrices, directoras, muchas, las conocemos, vemos sus trabajos, pero quizá las dramaturgas o el rol de la dramaturga no es tan visible, no lo estamos haciendo tan visible. Le paso a Elena la palabra. Bueno, no sé, yo no conozco las cifras, porque esa es una pregunta que parece que tendríamos que contestar con cifras, ¿no? No conozco las cifras en Jujuy. Formo parte de una red nacional de dramaturgas, mujeres que peleamos para que haya más obras escritas por mujeres, más directoras mujeres, porque, bueno, en general las cifras en el ámbito nacional, si vos te fijas todas las obras que están puestas, había, al menos hasta hace un par de años, un porcentaje muy desproporcionado de obras escritas por hombres que obras escritas por mujeres. No sé cómo están ahora las cifras. Yo tengo la sensación de estar escribiendo todo el tiempo para alguien, o sea, no me puedo quejar. Más bien tendría que pedir trabajar menos, pero me siento muy cómoda en el ámbito provincial, con el trabajo que hago con directores hombres y con directoras mujeres, que no son todas de acá, ¿no? No toda la gente que dirigió obras mías es de acá. De acá el único que dirigió es Rodolfo Pacheco, con el que formamos prácticamente un equipo, entonces yo me siento muy cómoda trabajando en equipo. Pero no conozco las cifras, que me parece que es a lo que apunta tu pregunta, ¿no? Sí, siento que tengo trabajo y yo me siento muy conforme con la cantidad de puestas, cómo escribimos, no sé, a partir de una escritura de una pieza, la obra, acá en Jujuy, habiendo poca gente, puede llegar a estar 2 años o más, ¿no? Y eso, bueno, parecería hablar bien, pero no conozco las cifras.
Sergio, sí, yo comparto con vos que es más del 60% de las mujeres hacedoras en muchos roles y ocupando, haciéndose cargo de mucho trabajo. Pero desde el rol de la dramaturgia, que estamos ahora poniendo en palabras y dialogando, mi rol desde la dramaturgia tiene necesariamente que ver con la perspectiva de género, tiene que ver con el contexto sociopolítico, dialoga todo el tiempo con los emergentes, tiene una mirada feminista, o sea, hoy estoy posicionada desde un lugar donde me doy cuenta, desde lo que leo hasta lo que veo, que hay cosas que me molestan mucho, desde las direcciones masculinas, las actuaciones masculinas, las temáticas masculinas, cuando hay ahí una línea muy finita, donde puede ser humor, donde puede ser un montón de cosas, pero no tiene perspectiva de género. Entonces hay esas cosas, yo me he ido corriendo. Digamos, hay obras que ya no haría, hay textos que ya no leería, hay directores o directoras que ya no, con las que no trabajaría. Entonces creo yo, por lo menos desde el lugar en el que habito y veo, siempre para mí eso va a ser un elemento como muy importante. Digamos, en esos matices y en esos colores se van a mover mis personajes, mis propuestas, y el diálogo con el que tengo con la comunidad es desde ese lugar. Entonces, sí, muy crítica, digamos, de lo que viene pasando, y por supuesto también con toda la responsabilidad de poner la palabra en la ficción, porque creo que el teatro es político, es ideológico, y también confronta con el espectador para interpelarlo a pensar desde eso que amamos, ¿no? O sea, desde que somos un aporte a la cultura, somos un aporte, o sea, esto que estamos discutiendo todo el tiempo, nuestro rol es muy importante y es una construcción social, una construcción de las sociedades. Por lo tanto, creo que tenemos mucha responsabilidad desde la escritura, desde la actuación, desde la dirección, desde todos los roles que habitamos, tenemos como esa tarea de respaldar, de observar. Por lo tanto, creo que las mujeres venimos como en un lugar de vanguardia en este último tiempo. Gracias. Por ahí una última cosa para aportar, que acá, bueno, estamos hablando de dramaturgias de texto, ¿no es cierto? Dramaturgias textuales en el sentido de que son textos escritos previamente a la escena y que se los das a un director o vos misma después lo dirigís, pero también hay otro tipo de dramaturgia, citando a las Cholas Mostras, por ejemplo, sería como muy importante también. Estaría muy interesante a ellas como actrices preguntarles cómo generan ellas sus propias dramaturgias, que a lo mejor no parten de un texto escrito previo. Hay muchos tipos distintos de dramaturgias. Entonces, las dramaturgias escénicas también, las que se crean desde las improvisaciones, los ensayos, eso también sería como interesante para otra vuelta. Reunir otras dramaturgas que escriben sin escribir previamente, digamos, cómo escriben ellas y si plasman ese texto después o no en algún escrito. Todo eso también sería como muy interesante para otra vuelta poder plantearlo. Así que bueno, muchas gracias de parte de todas. Quiero agradecer porque he tenido el placer de trabajar con las cuatro, un poco en actuación, otro poco en esas improvisaciones que hemos hecho alguna vez con la Meli. Decir que soy una de las actrices que le gusta respetar el texto, porque entiendo que cada una tiene en ese texto su poética.
Entonces agradecer la poética de cada una y decir que yo me imagino que debe ser duro entregar el texto, ¿no?, al director, a la actriz, y porque por ahí a veces no es lo que uno plasma o escribe, pero que siempre entiendo que está hecho desde, por lo menos de parte mía, desde el reconocimiento, desde el respeto y desde la valoración de cada uno de los personajes que una va haciendo, ¿no? La hija de loca, enloquecida, llevando la cuna de Alfredo Alcón, la última vieja loca voladora, la hijita, lo que hemos compartido con Renata de todas estas caras y luna que nos habitan, que nos forman parte de este territorio, las locuras que hemos hecho con Meli, esas cosas que también quería traer a esto de que esas improvisaciones que a veces se hacen, que son exquisitas y que de pronto se desaparecen, se pierden porque no están escritas, ¿no? Entonces, eso que queda escrito me parece, agradecer. Ahora estamos trabajando con Vanessa en las pájaras, maravillosamente. Gracias por escribir, con estas cosas que atraviesan. Dos cosas últimas, digamos, que son las que voy a mencionar. Por eso digo agradecer, poder actuar y decir palabras de la Blanquita. Bueno, yo te voy a pedir que toda la vida me cambies los textos y me generes una Blanquita mucho más linda y divertida de la que yo había imaginado en el texto. Bueno, esa mujer grande, ¿no? Que demanda. Y bueno, y nuestra pájara que interpela, que me interpela y que me hace mirarme y a los 60 decir dónde me paro, dónde me ubico, cómo miro, ¿no? Bueno, eso, agradecer la escritura, agradecer la poética, agradecer. Por último, de parte de todas, agradecerle mucho a Gustavo Ramírez del Instituto Nacional del Teatro por brindarnos este espacio, también a Joaquín López del Centro Cultural Héctor Tizón y a todo el equipo de trabajo del Centro Cultural que estuvieron acá desde temprano. Muchísimas gracias. Y al público.